Pablo nos cuenta, cuando da testimonio de su conversión, que Ananías vino a él y acercándose le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Él dijo, refiriéndose a Ananías: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora pues, le dice Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo simboliza el cambio que ya había tenido lugar en la vida de Pablo cuando se rindió a Jesús en el camino a Damasco. Ahora Ananías le dice, ¿por qué te detienes? Seguramente debido a algunas formalidades. Pablo no tenía por qué postergar su decisión de obedecer a la ordenanza del bautismo. Bautízate, le dice Ananías. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate. Ananías lo exhortó a que no debía demorarse en ser bautizado. Este es el requisito del Señor para todos los hombres y mujeres que creen en Él como su Señor y Salvador resucitado. Este será nuestro tema para el día de hoy, el bautismo. Espíritu de Dios, que muestras mi maldad, revela tu verdad para vivir en santidad. Transforma mi interior con tu presencia, oh Dios, y enséñame a caminar y hacer tu voluntad. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Espíritu de amor, en mi debilidad, pon el querer como el hacer para vivir en santidad. Sé mi consolador en medio del dolor. Ayúdame a perseverar y la carrera terminar. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Espíritu de paz, de gozo y de bondad, tus dones quiero
esperanza para vivir en santidad. Dame de tu poder, testigo quiero ser, y a Jesucristo proclamar en todo lugar. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Qué bueno volvernos a encontrar para estudiar juntos la palabra de Dios. Le doy la bienvenida a usted también, que en cualquier hora del día y en cualquier día de la semana está viendo este video. Nos ponemos de acuerdo para estudiar juntos la palabra de Dios y nos acercamos al libro sagrado con reverencia y devoción y con hambre por la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Hoy y el próximo martes, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando de las ordenanzas de Jesucristo para su iglesia. Estoy refiriéndome al bautismo y a la cena del Señor. Antes de comenzar esta lección, lo invito para que juntos invoquemos el nombre de nuestro Señor y le pidamos sabiduría, entendimiento, que Dios nos haga comprender su palabra, nos ilumine la mente y que hoy la palabra nos desafíe, que la palabra del Señor nos motive, nos llene de fe. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre y Dios bueno, te damos muchísimas gracias porque tenemos la oportunidad nueva de encontrarnos virtualmente con nuestros hermanos para estudiar tu palabra. Tu palabra, Señor, es alimento a nuestra alma. Ilumínanos. Tú eres nuestro maestro. Dios mío, enséñanos tú. Permita que la palabra que hoy tú siembras en nuestro corazón nos motive, nos capacite, nos desafíe, Señor. Que todos la podamos poner en práctica, obedecerte a ti. Concédame el hablar, Dios mío, con la unción que tú das, con tus palabras en mi boca y dame esa gracia de compartir, Señor, esta enseñanza con las personas que están viendo este video en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el objetivo de estas dos lecciones, la que hoy vamos a estudiar y la del próximo martes, si Dios no lo permite, es que usted reconozca el origen divino de estas dos ordenanzas para la iglesia. En segundo lugar, que pueda interpretar correctamente su simbolismo. Y por último, el objetivo que perseguimos al dar esta lección es que usted practique con responsabilidad estos dos mandamientos, que los observe, que los obedezca, porque son ordenanzas del Señor. Empecemos, queridos estudiantes, definiendo ordenanza, definición de ordenanza. En primer lugar, se refiere, cuando hablamos de las ordenanzas de Jesucristo para la iglesia, se refiere al bautismo y a la cena del Señor. Al bautismo
y a la cena del Señor. Estas dos ceremonias que celebramos han sido instituidas por Cristo. Esto no tiene origen en el corazón humano, sino directamente nacieron del corazón de Dios. Es Él quien nos ha instruido a que las observemos y tienen un carácter simbólico y a la vez nos están enseñando una verdad espiritual. El bautismo, mis queridos estudiantes, es un paso de suma importancia en la vida de cada creyente en Cristo. Muy importante. Es una experiencia que cada creyente debe de experimentar. Es un paso de obediencia a las ordenanzas del Señor. El bautismo, comienzo por decirles, no es opcional. No es opcional. Es algo que Jesús dijo que debíamos hacer como creyentes en Él. Quiere decir que no es un asunto de preferencia personal, sino de mandato en la Escritura. Entonces no es el capricho de un pastor, el capricho de un padre, de una madre, sino es el mandato de Jesús para todo aquel que se vuelve a Él reconociéndolo como su Señor y Salvador. El bautismo, por lo tanto, es el primer paso, ponga atención, el bautismo es el primer paso que tiene que dar las personas que han nacido de nuevo. ¿Cuál es el primer paso que dan las personas nacidas de nuevo? ¿Hacer parte de la alabanza? No. ¿Ser maestros? Tampoco. ¿Salir a evangelizar? Tampoco. El primer paso de obediencia de un creyente es el bautismo. Miremos la ordenanza. Dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Busque usted en la Biblia y subráyelo, porque si alguien le pregunta la razón del por qué usted se bautiza, entonces usted va a decir, porque es una ordenanza de Jesucristo. Y va a citar Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Porque el bautismo cristiano, que es una de las dos ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia, es el primer testimonio que la persona públicamente da de que ahora es una nueva criatura. Dice Mateo 28, 19 al 20. ¿Están conmigo? Bueno, ahí en pantalla también va a aparecer, yo les voy a leer en la Reina Valera 1995. Si usted tiene otra versión, es válido. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas instrucciones especifican que la iglesia es responsable de enseñar la palabra de Jesús, de hacer discípulos y bautizarlos. Cuando el pastor llama la atención a la feligresía para que si en la congregación hay algún candidato a bajar a las aguas bautismales, está obedeciendo a un mandato divino. Es la ordenanza que el Señor nos dejó y es responsabilidad entonces del pastor mirar a ver quién entre la congregación es un nuevo creyente que quiere dar ese paso para ser bautizado. Estas cosas deben hacerse en todas partes. Dice que en todas las naciones, hasta el fin del mundo. Así que si no es por otra razón, el bautismo tiene importancia porque Jesús lo ordenó. Ahora,
¿Qué es el bautismo cristiano y su significado? Cuando acepto a Jesucristo como mi sustituto por su muerte y me entrego al Señor como mi único Salvador, entonces quedo identificado con Él en su muerte, sepultura y resurrección. En un sentido muy real, hemos quedado entonces crucificados con Él y hemos sido llevados de la muerte a la vida con Él. Dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Anote todos esos versículos que seguramente le van a servir cuando usted esté discipulando a alguien, cuando quiere llamarle la atención para que dé ese paso de obediencia. Dice Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y todo esto queda representado entonces en el bautismo del creyente. Miremos su significado. La palabra bautismo viene del griego patein, que significa inmersión o sumergir. ¿Qué significa bautismo? Sumersión o inmersión. Por tanto, cuando una persona se bautiza, todo su cuerpo debe quedar sumergido en el agua. Eso debe estar claro para todo creyente, porque recuerde que esta ordenanza es muy simbólica de lo que pasó en nuestras vidas cuando recibimos a Cristo. El bautismo es la representación entonces simbólica de lo que Cristo ha hecho por todos los pecadores a través de su muerte, entierro y resurrección. ¿O no sabéis, dice Pablo a los romanos, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El versículo 3 del capítulo 6 que acabamos de leer, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nos sumergimos en las aguas, cuando la persona que se está bautizando queda sumergida en el agua, expresa en ese momento nuestra unión con Jesús en su muerte. Reconocemos que hemos sido sepultados con Él, que hemos muerto con Cristo, que esta vieja naturaleza ha muerto y que ha sido sepultada, enterrada. Es una señal externa, aunque simbólica, de que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Ahora, al surgir de las aguas y levantarnos, simbolizamos la victoria de la resurrección y que anhelamos andar en novedad de vida con Jesús. Públicamente estamos diciendo, mi viejo hombre ha muerto, fue enterrado con Cristo, y al levantarme de las aguas estoy diciendo, nace una nueva persona, soy una nueva criatura, y a partir de ahora el mismo poder que operó en Cristo levantándolo de entre los muertos, ese poder opera en mi vida para que yo ande en esa nueva vida que el Señor me ha dado. Colosenses 2:12 dice, con Él fuisteis sepultados en el bautismo y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Colosenses 2:12. ¿Con quién fuimos sepultados? Con Jesucristo. ¿Con quién fuimos resucitados? Con Jesucristo. Amén. Por lo tanto, el bautismo simboliza el morir a nuestros propios deseos, declarando la victoria sobre nuestros pecados conseguida a través de la muerte de Jesús. Nuestra nueva vida reflejará
a Cristo, porque la hacemos pública y queremos que todas las personas ahora vean lo que Dios ha operado en nosotros. Porque todos sois hijos de Dios, dice Pablo escribiéndole a la iglesia de Gálatas en el capítulo 3, versículos 26 y 27. Dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué importante, entonces, mis hermanos queridos, que a través del bautismo podamos dar testimonio de que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que ahora somos nuevas personas en Cristo el Señor. El orden es este. Cristo fue bautizado en muerte por mí en el Calvario. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, toma mi lugar porque Él muere por causa de mis pecados. Cuando yo confío en el Señor como mi Salvador, cuando yo confío en Jesucristo y lo veo como el Señor de mi vida y como mi Salvador, como mi libertador, soy espiritualmente unido con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. En tercer lugar, por medio del conocimiento de que Él ha resucitado, tiene respuesta a mi petición de una conciencia limpia. Y por último, en el bautismo con agua, doy visible expresión de la liberación espiritual que he experimentado. Al bautizarnos, estamos dando testimonio público de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. O sea, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno. Todos nos hemos escarriado como ovejas. Pero cuando nos volvemos a Jesucristo, lo tenemos en nuestro corazón como nuestro Señor. Ahora somos nuevas criaturas y en el bautismo, en la ordenanza que Él nos dejó, estamos testificando de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y no nos prometemos públicamente de seguir a Cristo por el resto de nuestra vida. O sea, esto no es una decisión emocional del momento, sino es una certeza del alma de que ahora soy hijo de Dios y que lo único que anhela y desea mi alma es seguir a Jesús por el resto de mi vida, en obediencia a sus mandamientos, porque ahora hay nuevos deseos y nuevos anhelos en nuestro corazón de servir al Señor. Esto, por lo tanto, incluye obedecer a Dios y a Jesús en todo aspecto de nuestra vida. El bautismo, queridos oyentes que ven el video, ejemplifica cómo el nuevo creyente ha roto con su pasado. Ese pasado terrible que nos avergonza, nomás pensar en ese pasado, sentimos como algo que nos horroriza de las cosas que hicimos, pero ahora somos nuevas criaturas y lo que somos, lo somos por la gracia de Dios, nuevas personas. Entonces, hemos roto con el pasado, con las mentiras, con la hechicería, con la brujería. Hemos roto, hermanos, con la avaricia, con la codicia, con la idolatría, con la inmoralidad sexual. Iniciamos una nueva vida resucitada mediante su nacimiento nuevo en Cristo. Eso sucedió en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Por eso es que no debe haber mucho tiempo entre
mi conversión y el tiempo del bautismo. Porque es que el bautismo es que casi que inmediato. Cuando yo me convierto, lo primero que quiero es dar testimonio público de que he roto con mi pasado, que ya no soy esa persona odiosa, esa persona mala, esa persona que andaba haciendo daño a los demás. Inmediatamente quiero decirle a las personas que están en mi entorno, soy una nueva criatura. Así que el bautismo es una identificación personal con Cristo y con su iglesia, porque realmente se hace parte de la iglesia mediante el bautismo. Cuando la persona da testimonio público de que ahora se convirtió y que le pertenece al Señor. Dice Gálatas 3:27 que leíamos, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En las aguas del bautismo, una persona dice sin palabras. Cuando usted se bautiza, las personas lo están viendo, es el pastor general el que está dando la fórmula o las palabras en el momento del bautismo. Pero cuando usted se bautiza sin palabras, está diciendo, confieso mi fe en Cristo. Usted está diciendo, ahora creo que Jesucristo se hizo hombre, siendo Dios, es mi sustituto y creo en Él, lo acepto. Con el bautismo usted está diciendo, Jesús con su sangre preciosa ha limpiado mi alma del pecado. Mi pecado era tan rojo, era como la grana, pero ahora he venido a ser emblanquecido. La sangre de Cristo me ha limpiado. Y también decimos con el bautismo sin palabras, y ahora tengo una vida de santificación, una vida diferente. Mi anhelo y mi deseo es agradar a Dios. El bautismo cristiano, por lo tanto, mis queridos estudiantes, ilustra con estilo dramático la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Al mismo tiempo, también ilustra nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo Jesús. El bautismo dice, yo pertenezco a Jesucristo. El bautismo es importante tanto por identidad como por obediencia. Esta ordenanza la debe practicar, por lo tanto, todo el que se ha convertido al Señor. ¿Quién debe? La pregunta común y obligatoria en este punto de la lección sería, ¿quién debe bautizarse? Pues una persona puede ser bautizada ¿y en qué tiempo debe bautizarse? Porque es que a veces encontramos, entre comillas, cristianos que han venido asistiendo a la iglesia por años y no se han bautizado. Pueden llevar hasta 5 o 10 años y no se han bautizado. ¿Puede ser esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de los cristianos que van o las personas que van a la iglesia y no se han bautizado? Pues la Biblia no dice nada de esas personas. ¿Saben por qué? Porque la Biblia da por sentado que todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor, esa persona en obediencia a la ordenanza de Jesús, su primer paso es bautizarse. Eso es, la Biblia lo da por sentado, o sea, la Biblia no dice nada de aquellos que no se bautizan, lo que quiere decir que el que no se bautiza no ha creído. El que ha creído se bautiza. Una persona, por lo tanto, puede bautizarse desde el mismo momento en el que se arrepiente de sus pecados ante el Señor, tal como vemos que hacían los primeros cristianos. En Hechos capítulo 2, 38, 39 leemos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Entonces, aquí lo que está diciendo Pedro es después de llamar al arrepentimiento a las personas y volverse a Jesús, es bautícese. En Mateo 16:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Lo que quiere decir, usted creyó, la evidencia de que ha creído es que se bautizó. La evidencia de que no ha creído y que no está seguro de su salvación es que ha venido postergando dar ese paso de obediencia. Y por eso han pasado los años y usted no se ha bautizado porque no está seguro de su nuevo nacimiento, ni tampoco está seguro de que Cristo es su sustituto y no ha querido identificarse entonces en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Entonces, ¿cuándo debo bautizarme? La respuesta es simple, inmediatamente después de que ponemos nuestra fe y confianza en Jesucristo. Este es el patrón del Nuevo Testamento. Creemos, nos bautizamos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es el testimonio que da Lucas cuando escribe Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 41. Aquí podríamos aclarar algo, que el bautismo debe ser después de la salvación, nunca antes, nunca antes. ¿Y por qué es importante aclarar esto? La experiencia del bautismo no importa que sincera haya sido, es inadecuada si ocurrió antes de comprender el significado de su arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Así que si usted fue bautizado antes de esa experiencia de salvación, antes de seguir a Cristo, eso lo que usted hizo, pues no es bautismo. ¿Por qué? Porque tal vez usted fue bautizado por la presión de sus padres, o por la presión del mismo pastor, o porque usted eh, se dejó contagiar de los ánimos de alguna amistad de la iglesia y esa persona se iban a salir y se iban a bautizar, entonces usted dijo, yo también me quiero bautizar. Pero ese bautismo no tiene validez si usted antes de ser bautizado no tuvo un encuentro personal con Cristo. O sea, si usted no comprendió el significado de lo que era el bajar a las aguas bautismales. El único requisito bíblico para que una persona sea bautizada es creer en el Señor Jesucristo. Si usted antes no había creído en Cristo, antes de cuando se bautizó, si usted no comprendía que Jesucristo había tomado el lugar suyo para morir en la cruz, para ser sepultado por nosotros y que resucitó por nosotros, usted necesita ahora dar testimonio público y bajar a las aguas bautismales y decir, creo en Jesucristo, que Él es mi sustituto, lo he recibido ahora en mi corazón, ahora de verdad creo que soy salvo, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, que Cristo está en mi corazón. Antes nada de eso, eh, eh, antes nada de eso yo era consciente, me dejé llevar por otras corrientes, por la presión, pero ahora sí me doy cuenta de lo que significa el bautismo. Por lo tanto, el bautismo debe seguir inmediatamente la experiencia de salvación. Usted es salvo, se bautiza. Si usted se bautizó antes de su salvación, ese bautismo no tiene sentido.
Usted solamente se bañó y lo sumergieron, pero para usted espiritualmente realmente no significó nada. Entonces, porque solamente tiene significado para una persona salva, porque al hacerlo, cuando una persona es salvo, proclamamos la obra de Cristo hecha en nosotros. Lo que significa que si usted se bautizó sin recibir a Cristo, sin haber sido salvo, usted no estaba proclamando nada porque no puede estar dando testimonio de nada. Pero ahora que sí recibió a Cristo, ahora que sí sabe lo que significa el bautismo, usted está proclamando como testimonio público al bajar a las aguas bautismales lo que Cristo ha hecho en su vida. En Mateo 10:32 leemos: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es confesar públicamente a Cristo en el bautismo de que somos de Él, le pertenecemos. Encontramos otro ejemplo de la conversión que tuvo Pedro con Cornelio, el centurión justo y temeroso de Dios, y sus familiares. Dice que mientras Pedro les explicaba el mensaje de salvación por medio de Jesús, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Los bautizó, no antes, sino cuando vio en ellos una evidencia de que habían creído en Jesucristo. Dice Hechos 10:32 en adelante. Voy a leerles el 47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Y también encontramos el ejemplo del etíope. Ustedes lo van a leer en casita, en Hechos capítulo 8, versículos 36-39. Cómo se convirtió este etíope cuando Felipe le comparte las buenas noticias de salvación, y ese mismo día en el camino, dice el etíope, le dice, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si dices sí y no te has bautizado, ahí hay una incongruencia. Hay algo que no cuadra. Pero si no te has bautizado por ignorancia o porque no te han enseñado, porque no has sido bien adoctrinado, ahora que sabes, habla con tu pastor, habla con algún líder y coméntales, yo quiero dar testimonio público de que soy nueva criatura porque he creído en Jesucristo, lo he recibido en mi corazón, le he confesado mis pecados, creo que en su muerte yo estoy muerto y en su resurrección yo he resucitado, ahora soy una nueva criatura y quiero identificarme con él en el bautismo. Felipe entonces dice que bautizó al eunuco con el único requisito, ¿cuál fue? Haber creído en Jesucristo. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces pensemos en los requisitos para para un candidato a bautizarse. A veces pensamos que es solamente que diga, yo me quiero bautizar. Primero, creer en el Señor Jesucristo. Debe haber una conciencia clara de ese candidato con respecto de quién es Jesucristo. Si esa persona no sabe quién es Jesucristo, no es un buen candidato para el bautismo. Pero si esa persona no sabe que Jesucristo fue su sustituto, que es su Salvador, que es su Redentor, que ahora es su Señor, entonces ese es el primer requisito. Que conozca a Jesucristo, que haya tenido un encuentro personal con el autor de la vida. O sea, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios.
Entonces, el primer requisito es creer en Jesucristo, que Jesucristo es Dios, es Emmanuel, que vino en carne, siendo Dios se hizo como los humanos para tomar mi lugar, lo recibo como mi sustituto y acepto que haya muerto por mí, que haya sufrido por mí. De otra manera yo no podría ser salvo. Segundo requisito, la persona que va a bajar a las aguas bautismales es una persona que se ha arrepentido de todos sus pecados. No puede haber un creyente que diga, en el camino me voy como dejando estas cosas. No, sentir un verdadero dolor en el alma por haberle fallado a Dios. Es dar un giro y volverse uno al Señor. Dice la Biblia, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, será amplio en perdonar. Entonces la Biblia nos llama a arrepentirnos. No podemos aceptar lo que la sociedad hoy acepta cuando sabemos que la Biblia condena esas, eh, esos comportamientos. No hay cristianismo moderno, no hay pecados que porque los tiempos han cambiado, entonces tengamos que aceptarlos. El cristiano, la persona que ha nacido de nuevo y que es candidata a bajar a las aguas bautismales, es una persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo y se ha arrepentido de sus pecados. Sé que tenemos luchas, pero nos arrepentimos y sentimos el dolor y decimos, Señor, ya no quiero seguir siendo mentiroso, ya no quiero seguir siendo esclavo de la pornografía, me duele, ya no quiero seguir siendo tramposo. Y se arrodilla y le pide a Dios que lo libere, que le dé la victoria sobre esos pecados, sobre esos hábitos. En tercer lugar, un candidato a bajar a las aguas bautismales es aquel que promete a Dios hacer su voluntad. No es aquel que caprichosamente busca hacer su propia voluntad, que quiere asistir a la iglesia por alimentar su ego o por popularidad o para hacer su propia voluntad. No, el que se bautiza debe ser una persona que anhela con todo corazón que la voluntad de Dios se haga en su vida y hará todo para agradar al Señor. Será una lucha, pero tendremos de Él el poder y la unción para vencer y ajustar nuestras vidas a la voluntad del Señor. ¿Quién es un buen candidato? ¿Quién es un candidato para bajar a las aguas bautismales? No el que simplemente asiste a la iglesia, no es que yo llevo 5 años, no porque es mi hijo, no porque... No, tu hijo ha tenido un encuentro personal con Cristo, tu hijo, tu cónyuge se ha arrepentido de sus pecados, esa amistad de verdad tuvo un encuentro con Cristo y ahora quiere hacer la voluntad de Dios Padre. Porque no podemos presionar, porque a veces nosotros presionamos a las personas y pensamos que si se bautiza va a ser salvo. Se bautiza y no se ha convertido a Cristo, de nada sirve, hermanos. Ay, no, pero se bautizó, yo creo que se fue para el cielo. No, se convirtió a Cristo. Esa es tu mayor preocupación. Mi hijo necesita tener un encuentro con Cristo, porque si tiene un encuentro con Cristo, ¿sabe qué va a pasar? Se va a bautizar. Si él cree en Cristo, esa será su primera decisión, dar el paso al bautismo. Entonces, esa persona tiene que prometer obedecer a Dios y en un cuarto requisito, obedecer a Dios y a Jesús en todo aspecto de la vida. Ahora esa persona quiere obedecer ¿a quién? A Dios, al Señor. Esa persona se arrodilla y le dice, Señor, esta es tu voluntad, yo te quiero obedecer, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahí están los 4 requisitos que podríamos mirar así para determinar si esa persona
es un candidato a bajar a las aguas bautismales. Si cree en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados y promete a Dios hacer su voluntad y obedecerlo, esa persona debería entonces, si manifiesta su deseo, de bajar a las aguas bautismales. Ahora, por otro lado, enseña la Biblia que se debe bautizar a los bebés, a los niños. ¿A quiénes bautizamos nosotros? La Biblia no enseña que se deba bautizar a los bebés. Ahora, porque es que el bautismo nosotros venimos de una cultura romana que tiene una gran significancia, eh, porque en el bautismo, cuando somos bebés, nos dan el nombre, ¿sí? Entonces asociamos bautismo con el nombre que vamos a recibir y asociamos bautismo con la afiliación a una religión. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a que sí debemos bautizar a los bebés? La Biblia no dice nada con respecto a estas cosas. Lo que enseña es que antes de bautizarse hay que hacer varias cosas. ¿Sí? Ya vimos los requisitos, pero miremos entonces cuáles las cosas que tiene que hacer el candidato al bautismo. Para empezar, hay que entender, la persona debe entender al menos las enseñanzas básicas de la palabra de Dios y vivir de acuerdo con ellas, de lo que los niños pues no están en capacidad para ello, ¿no? También hay que arrepentirse de los pecados y mediante una oración dedicarse a Dios de lo que un niño tampoco puede eh, eh, hacer. Y entonces los bebés y los niños muy pequeños no pueden hacer ninguna de estas cosas. Por eso bautizamos a las personas mayores de 12 años que puedan decidir inteligentemente, voluntariamente, conscientemente, ¿sí? Que se hayan decidido por Cristo, que comprenden, que lo hacen con sabiduría, con revelación. Es una decisión ya de ellos responsable, sabia. Yo quiero bautizarme porque es un mandamiento de Dios. Yo quiero. Y no debería impedírsele a ningún que ha tenido un encuentro personal con Cristo, porque a veces encontramos padres de familia que porque su niño de 12 o 13 años están expresando su deseo de agradar a Dios en el bautismo, ¿y saben quién toma la decisión? Los padres. No, mi hijo todavía no. Bueno, querido padre, usted es responsable de su hijo y tendrá que dar cuenta a Dios. Pero si su hijo de 12 años, 13 años, entiende y comprende, hermanos, las enseñanzas bíblicas con respecto al bautismo, lo que dice la palabra de Dios y lo que significa vivir de acuerdo a ellas, usted no debería impedirlo. Usted no debería postergar esa decisión tan solemne, tan trascendental, tan importante que el Espíritu Santo está poniendo en el corazón de esa personita. Por lo contrario, debería alegrarse, darle gracias al Señor, porque los jóvenes de 12 años, 15 años, están pensando en todo menos en estar en una iglesia. Pero si usted tiene un hijo de esa edad, y ese muchacho o esa niña muestra ese anhelo de seguir a Dios, arrodíllese y dígale, gracias Dios mío, gracias por mi hijo, por mi hija, por mi sobrino. No ponga en duda, no ponga ni cuestione lo que hay en el corazón de ese jovencito, porque el problema de muchos padres es, está muy niño, está muy jovencito, de pronto lo está haciendo por diversión, por moda. Si su hijo muestra las evidencias de que puede dar ese paso, apóyelo, anímelo, instrúyalo todavía más, pero no lo desanime, no lo desanime. Dígale, hijo, muy bien, porque este es un paso de obediencia a una ordenanza de Jesucristo. Y lo que tú vas a hacer le agrada a Dios porque Dios lo manda. No lo desanime, no le diga más adelante.
más adelante porque tú no entiendes. No, no dude del poder de Dios de guardar a un jovencito de 14, de 15 años. No dude, dígale, Señor, mi hijo ha creído. Más bien anímalo y motívalo. Ahora, ¿qué significa bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pues Jesús les ordenó a sus seguidores y también a nosotros que hiciéramos discípulos. Dice, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Lo que significa bautizarse en el nombre implica que la persona que se bautiza reconoce la autoridad y la posición del Padre y del Hijo, así como el papel del Espíritu Santo. Entonces, querida iglesia, queridos hermanos que me están viendo, esto es una ordenanza de Jesucristo. Esto no es cuestión del pastor, es su relación personal con Cristo. Y si usted ha creído en Él y no se ha bautizado, hágalo, porque es su obligación. Y si usted se bautizó antes de convertirse, debería bautizarse de nuevo. O sea, no bautizarse de nuevo, bautizarse, porque lo otro no fue bautismo. Porque el bautismo siempre es después de la conversión, no antes de la conversión. Y si usted se bautizó antes de la conversión, pues no era bautizo, fue un baño, un momento chévere que pasó ese día. Pero si después del bautismo usted dice, pasaron 2 años, 3 años y por fin me convertí y entendí lo que significaba ser salvo y tener un encuentro personal con Cristo, identifíquese públicamente con la obra de Cristo en su muerte, en su entierro y en su resurrección. Amén. Vamos a orar. Padre y Dios del cielo, te damos muchísimas gracias porque podemos, Señor, dar testimonio público, Señor, a través de la ordenanza que nos dejaste del bautismo y decirle a las personas que nuestras vidas fueron cambiadas en el momento cuando te recibimos en el corazón como nuestro Señor y Salvador. Que pudimos, Señor, simbólicamente en el bautismo, dar testimonio de que en Cristo hemos sido muertos, que ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nuestras vidas, que, que fuimos sepultados juntamente con Cristo y que resucitamos para una nueva vida. Dios mío, si hay alguien de los que está viendo este video que todavía no ha dado este paso de obediencia, por alguna razón que solo tú conoces, algún argumento que lo ha disuadido a no hacerlo, te ruego que tu Espíritu Santo venga con poder y le haga entender a mi hermano, a mi hermana, que esta ceremonia no es opcional, que no es, Dios mío, un asunto de preferencia personal, que no se nos ha pedido, Dios mío, no se nos ha pedido, Padre Santo, y tampoco se nos ha dado la libertad de decir no, sino que tú dices en tu palabra que el que crea y sea bautizado será salvo. Nosotros hemos creído, Señor, y creemos, Señor, que ahora somos nuevas criaturas, por lo tanto queremos identificarnos plenamente con Cristo en el bautismo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el próximo domingo, martes, Escuela Bíblica con Liderazgo. El próximo martes vamos a mirar la Cena del Señor, que es la otra ordenanza que nos dejó Jesús. Algunos les dan más importancia a la Cena del Señor y no se han bautizado. Pero la Cena del Señor, ¿cómo tan importante? No, la Cena del Señor y el bautismo, ambas son importantes. Es más, primero sería el bautismo, porque es el primer paso. Entonces, primero bautismo, porque es inmediatamente después de que como el testimonio público inmediato de que he creído, luego la Cena del Señor que se irá
hacer más recurrente esa celebración en nuestras reuniones. Dios los bendiga. Antes vamos a orar por nuestras necesidades. De pronto usted está allí en casita, pasando por alguna tribulación, quizás enfermo, por una prueba difícil, y podemos clamar a Dios. Él es lento en ira y grande en misericordia, y lo invocamos para que tenga misericordia de nosotros y nos saque en victoria frente a esas pruebas, frente a ese sufrimiento, a ese dolor. Padre, Dios mío, en esta hora nos ponemos de acuerdo para orar por nuestros hermanos que están pasando por algún momento difícil, para que su fe no vaya a faltar. Si hay alguien que está sufriendo de alguna enfermedad, te pido que toques su cuerpo, Dios mío, y quieras tú sanarlos para tu gloria. Toca ese cuerpo, Dios. Tú eres nuestro médico celestial. Tú eres medicina a nuestros huesos. Por alguna razón has permitido para nosotros este dolor, pero Dios mío, invocamos tu nombre y te rogamos que nos llenes de fe y que nos enseñes a esperar pacientemente en ti. Tú tienes la razón. Seca las lágrimas de los que han estado llorando. Que no vaya a faltar la fe a ninguno de tus hijos. Que nadie se vaya a desanimar por lo que está pasando. Llámanos la atención para volver nuestros ojos a ti, tú que eres nuestro Dios y tú que escuchas nuestras oraciones. Levanta a los caídos, sostén a los débiles. Consuela, Señor, a los que están llorando. Acompaña a aquellos que se sienten solos. Da paz a los atribulados. Señor, abraza a mi hermano. Déjale sentir tu presencia y llénalo de nuevos ánimos. Bendícelos, papito, en el nombre de Jesús. Sabemos que el maligno no nos puede tocar, que el diablo, Dios mío, ha sido vencido y derrotado por Cristo en la cruz del Calvario, y que nosotros tenemos la marca del Cordero, y que el maligno no puede hacernos daño. Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Señor Dios mío, tú habitas en nuestro corazón, tú eres nuestro pastor. Permítanos, Dios mío, cada día sentir tu presencia. Por las noches cuando nos acostamos, Dios mío, poner todo asunto delante de ti, poniéndonos ya, Señor, poniéndonos a cuentas contigo y encomendando nuestras vidas antes de entregarnos al sueño. O por las mañanas cuando abramos nuestros ojos, que tú seas nuestro primer pensamiento y que podamos esperar en ti pacientemente tus promesas, sabiendo que estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un abrazo, mis hermanos, Dios mediante, si nos lo permite, si Él quiere, nos vemos el próximo martes.